Así que se agradece. Y bueno, vamos a meternos ya en la segunda en la segunda parte, ¿no?, de esta campaña, que también pues está reflejada aquí, en este segundo volumen, que va desde el Alamein hasta la rendición final del Afrika Korps en mayo del 43. Y bueno, pues con esta primera operación que lanza Rommel, que también, bueno, llega a sorprender a los británicos, se mete en el embudo que hemos dicho antes del Alamein, que ahí ya no puede, digamos, llevar su guerra de movilidad a la que tanto estaba acostumbrado, de flanquear por un sitio, flanquear por otro, porque ahí no tiene más opción que prácticamente lanzarse frontalmente contra unas posiciones en las que los británicos tienen mucha ventaja. También Sí, recordemos que ha tirado sus líneas de suministro ya al límite, al sí, máximo. Cada bala, cada litro de gasolina, cada ración de comida, cada madera para que cocinaran cualquier cosa, tiene que transportarse casi 2000 kilómetros. Y sí, luego es aquí en este momento también cuando comienza a llegar la ayuda estadounidense, cuando los ingleses se encuentran cerca de sus principales puertos en Egipto. Y bueno, pues ya se va a dar una situación límite en la que también los ataques procedentes de la isla de Malta comienzan a intensificarse y comienzan ya de verdad a estrangular pues el suministro, sobre todo de petróleo, que ya va a ser mortal en los meses de octubre, cuando se esté desarrollando, ¿no?, la última batalla ya del Alamein. sí, 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 sí. He de hacer una puntualización Sí, que sí. he visto un comentario. Hay un que dice el Afrika Korps había gastado muchos recursos sin tener en cuenta que Hitler no iba a darle más recursos. Es que Hitler no le había prometido a Rommel recursos, ¿eh? O sea, di- por decirlo así, Rommel queda atrapado en sus mismas ilusiones de convertir la campaña de África del Norte en la campaña más importante del eje, mientras que la campaña más importante es la de Rusia. Es decir, hay un momento determinado antes de Gazala que Rommel viaja a Berlín y le pide 8.000 camiones Sí. a Hitler. Y claro, el alto mando de la Wehrmacht le dice, ¿pero de dónde quiere que saquemos estos camiones? ¿Qué quiere? ¿Que los pintemos con acuarela? Porque es decir, si es lo que tiene los tres grupos de ejércitos que están en Rusia, 8.000 camiones, ¿de dónde quiere que los saquemos los camiones estos? Si no tenemos camiones, ¿no? O sea, es decir, no es que Rommel fuerza un escenario, a él ya le habían dado instrucciones de que fuera una fuerza de barrera, digamos, ¿no? Fuerza un escenario en el que se mete en un cul-de-sac, digamos, como dicen los franceses, en un cul-de-sac logístico que no tenía ninguna razón de ser. Es el mismo Rommel el que ha creado la situación que no le permite vencer, de, por decirlo así. Y también es cierto que en Berlín, cuando les interesa, pues de alguna manera lo utilizan o lo animan a seguir adelante en ese sentido. Es decir, que todo el mundo en el bando del eje Mm. tiene una cierta responsabilidad, no solo Rommel. Y no estoy diciendo tampoco con esto que Rommel sea profundamente idiota y que no entienda la situación, porque la situación se modifica continuamente día a día. Es decir, solo somos nosotros que lo vemos ahora en términos de generales de salón, para entendernos, Claro. ¿no? Los que podemos juzgar, digamos, de manera alegremente esta, esta forma de verlo, ¿no? Esta situación, ¿no? Pero ellos lo ven que la situación está cambiando continuamente. Pero lo importante es eso, que llegado el momento, Rommel en ningún momento puede acumular una reserva suficientemente grande para, en el caso de obtener un éxito local, explotarlo operacionalmente y explotarlo estratégicamente para cambiar el curso de la guerra, a causa de eso, a causa de que su línea de suministros está continuamente bajo el castigo de la aviación y los submarinos aliados, ¿no? Y porque además es complicado hacer Claro. cruzar los suministros. Mientras que los británicos, curiosamente, tienen una línea de abastecimiento que es una pesadilla, porque tienen que bordear el, el Cabo de Buena Esperanza por Sudáfrica, y por lo tanto tienen que planificar los envíos, lo que necesitan, a 8 meses vista, a veces, ¿no? Pero aún así les funciona. Y luego, naturalmente, la ayuda norteamericana
etcétera, etcétera, ¿no? Pero llegado el momento, los dos ejércitos tienen visiones completamente diferentes Ujú. de la Sí, campaña. pero Rommel ya llega a un punto en el Alamein que se queda estrangulado por los suministros. Aquí ya, bueno, antes has comentado tú que durante la batalla de Gazala Rommel contaba con superioridad aérea. Aquí ya, por ejemplo, la va a perder. Eh, Aquí la pierde, Aquí sí. la pierde. Los británicos comienzan a hacer una acumulación de material sin precedentes. Churchill vuelve de nuevo a insistir en que hay que atacar cuanto antes. Estamos Mm, hablando ya después de esta primera batalla de Alamein, que ya sí. Rommel ha visto que ya no puede entrar y demás. Y bueno, los británicos empiezan a hacer acumulación de tropas y ya empiezan a lanzar, ya cuando lanzan ya, ¿no? En esta última batalla de Alamein, cuando ya empiezan a lanzar descargas artilleras para romper las posiciones alemanas, ¿no? Se Mm. habla, bueno, tú hablas en el libro de que nunca se habían visto semejantes descargas de artillería en el norte de África, que a mí, a ver, salvando todas las distancias, me han recordado a las del Frente Oriental por parte de los soviéticos, ¿no? En la que, bueno, pues una vez hubo un historiador, lo estaba viendo, no recuerdo su nombre, en el canal de Historia, un documental que estaban echando del Alamein, te voy a decir la frase a ver qué te parece, es muy agria, pero bueno, dijo Montgomery ganó exclusivamente en el Alamein por la gran concentración de recursos que logró hacer. No sé, ¿esa frase es de justicia o no? Es que, o sea, que me refiero, ¿qué quería? ¿Que pusiera la mitad de los recursos que tenía? O es que los generales ponen todos los recursos que tienen. O sea, Sí, sí, ya, o pero me sea, refiero a que ya, digamos que, por ejemplo, el Rommel casi no tenía gasolina para moverse bien, tenía que hacer ya los movimientos contados y claro, llegó un momento en el que Rommel carecía de muchos suministros y sus tropas estaban muy machacadas y por un lado se enfrentó a un ejército británico muy reforzado y bueno, pues con derroche de material y un poco pues fue lo que niveló la balanza más que a nivel estratégico, porque al final era la main, desde mi punto de vista también se convirtió en una guerra de desgaste, ¿no? Al final. bueno, es que son dos concepciones completamente diferentes, la de Montgomery y la de Rommel. Tienen muchos puntos en común, Montgomery y Rommel. Por ejemplo, son los dos, ambos son outsiders, es decir, hombres que no pertenecían. Rommel no pertenecía a la casta aristocrática alemana. Y Montgomery, bueno, procedía de una familia religiosa, había sido un gamberro de pequeño. No se le llamaba, al principio no se le llamaba Monty, se le llamaba Monkey, porque además era un marrano jugando al rugby y tal, ¿no? Montgomery tiene un montón de anécdotas, al cual más graciosa, y también tiene un carácter muy avinagrado y todo eso. Uh-huh. Y también tiene un carácter que se le volvió más avinagrado incluso por la tragedia que tuvo, que se murió su mujer Sí. antes de la Segunda Guerra Mundial de una infección que cogió en la playa, que estaba con los críos y tal. A partir de ese momento era un hombre que se convirtió, ya estaba obsesionado con su oficio, era un soldado profesional, y se replegó, digamos, al trabajo, ¿no? Exclusivo. ¿Qué diferencias había entre Rommel y Montgomery? Rommel pensaba que la victoria dependía de la voluntad del soldado alemán. En ese sentido es donde, de alguna manera, Rommel tiene una cierta concomitancia con los idearios de nazis, del nacionalsocialismo. Mientras que Montgomery era un hombre que su experiencia militar era del trabajo de Estado Mayor en la Primera Guerra Mundial y entonces pensaba que, bueno, donde se puedan poner, si se puede exterminar a enemigo a cañonazo limpio, ¿para qué arriesgar las vidas de la infantería? Que además la Gran Bretaña en ese momento tampoco tenía muchos recursos humanos para malgastar, ¿no? Porque llevaba desde el 39, digamos, utilizando sus recursos humanos y estaba librando una guerra en el Atlántico, en los cielos de Europa, en un montón de sitios, ¿no? Montgomery es un general muy pragmático, muy pragmático. Las instrucciones que da antes del Alamein, eh, bueno, por cierto, hay que recordar una cosa, es que Montgomery derrota dos veces a Rommel en el desierto, en el Alamein. Lo derrota en la batalla de Alam el Halfa, Uh-huh. casi cuando ha llegado Montgomery al desierto y cuando no tiene tantos recursos como se dice, Uh-huh. lo derrota Rommel. Y la segunda es el ataque en el Alamein. La batalla, este ataque del Alamein a través del campo minado de Rommel, a lo que se parece es una batalla de la Primera Guerra Mundial.
iba a decir Mussolini, no. En Montgomery estuvo, en el Somme, en Passchendaele, en Messines, durante la Primera Guerra Mundial. Y él planifica una batalla como un ataque de la Primera Guerra Mundial. Con la excepción de que digamos, por los corredores que va a abrir la infantería a través de los campos de minas, van a pasar las divisiones blindadas. Pero Montgomery ya es muy claro ante sus oficiales, y es: la tropa no debe creer que porque tengamos superioridad en tanques, superioridad en tal, esto va a ser coser y cantar. Es decir, los alemanes no se rendirán, habrá que matarlos. Él decía en una frase de estas que le decía a los soldados, decía: mata a un alemán cada día y los domingos un capellán. Tiene unos chistes de aquellos de estos así más cuarteleros, ¿no? Sí. Es decir, él es consciente perfecta de que la batalla va a ser muy durísima, que incluso con superioridad artillera, etcétera, con el bombardeo artillero y tal, los alemanes no van a rendirse. Lo que no está dispuesto es darle a Rommel la batalla en la que Rommel puede causarle sorpresas, que es una batalla móvil, por decirlo así. Y igual hará en Normandía también, ¿eh? Es decir, no hay ninguna necesidad de darle a los alemanes una batalla en la que ellos serán superiores, que es la batalla de maniobra. Si nosotros tenemos superioridad artillera y superioridad en carros de combate, me refiero en número de carros de combate, lo que vamos a hacer es desgastarlos. Es la teoría esta de Montgomery de la pelea de perros. O sea, y él además es que acierta. O sea, él dice: será una pelea de perros de 12 días, tras las cuales a Rommel ya no le quedará sangre, y nosotros entonces lo barreremos del mapa. Y realmente es con altibajos, evidentemente, pero eso es lo que es el Alamein. Lo desgasta de una manera en el Alamein a Rommel que ya... Y de hecho, Montgomery no sale en persecución de Rommel porque ya Rommel no sirve para nada. Después del Alamein ya no tiene ninguna importancia Rommel. O sea, ya lo que él dice al comienzo, al principio, Montgomery tiene un efecto balsámico y de ánimo hacia el octavo ejército igual al que tuvo Rommel cuando aparece para los italianos. Y es que Montgomery llega allí y no se deja intimidar por la figura de Rommel. Él en privado tiene sus dudas, y el diario incluso de Montgomery está lleno de dudas y todo esto, ¿no? Es un hombre profundamente religioso que tenía muchas dudas en ese sentido, ¿no? Pero él, cuando le dice a sus oficiales, le dice: he oído que hay un tío aquí que se llama Rommel, que es como un incordio, ¿no? Bueno, pues le daremos con un bate en la cabeza y lo echaremos de África del Norte. Pues ya hacer puñetas a Rommel y ya está, ¿no? No hay que tenerle tanto miedo a Rommel, ¿no? Si hacemos bien las cosas, si todos trabajamos en equipo, Rommel no tiene nada que hacer. Y recordemos también que Rommel, por contraparte, no tenía tampoco nada que ver con ese Rommel enérgico que había llegado a África hacía 2 años, que era un tío que estaba bastante deprimido, que estaba enfermo, que de hecho cuando atacan los ingleses en la batalla de Alamein estaba en Alemania recuperándose, tiene que venir deprisa y corriendo, al general que habían puesto al cargo le da un infarto también, y es un poco todo un caos. O sea, es una situación ya muy caótica para Alemania. Los ingleses los engañan bastante bien, le hicieron creer que iban a atacar más al sur, finalmente penetraron prácticamente por el norte tirando al centro. También hicieron, ¿no?, una operación ahí de señuelo con un aviso de que iban a desembarcar en la costa, ¿no?, en su retaguardia. Los alemanes estaban machacados por la aviación, que le estaba machacando las líneas de suministro cercanas y también a las propias concentraciones de sus tropas. Estaba también el peligro de desembarco estadounidense. Digamos que es que se junta todo, es que al final se junta todo, ¿no? Claro, o sea, fíjate, ¿no? Los alemanes y los italianos no son capaces de ponerse de acuerdo en el momento decisivo si atacar Malta o Suez, ¿no? Es una cosa u otra, pero en fin, aquello de la diosa de las victorias, Hitler le dice a Mussolini: la diosa de las victorias solo aparece una vez, ¿no? Porque es que la diosa de las victorias es que la coges de la cabellera y te arrastra con ella, ¿no? Que se refiere a eso, ¿no? Ellos no son capaces de ponerse de acuerdo, y en cambio los aliados son capaces de coordinar 2 operaciones en los 2 extremos del territorio. Es decir, un desembarco en Marruecos y Argelia
una operación combinada inmensa con transporte de tropas desde Virginia, desde Inglaterra y al mismo tiempo un ataque en el otro extremo en Egipto, coordinados para prensar, digamos, a las fuerzas del eje avanzando en dos direcciones. Esta es la diferencia. Por decirlo así, es lo que determina que el eje no pueda vencer en la guerra, porque los otros, a la hora de organizarse, se organizan mucho mejor y tienen muchos más medios, evidentemente, ¿no? Que el eje, digamos, ¿no? Montgomery libra. Es que ya me han hecho varias veces esta pregunta. Es que, claro, Montgomery tenía muchos medios. Claro, pero ¿qué queréis? ¿Que ponga la mitad solo de los medios y le diga a Rommel, mire, solo pongo la mitad para que haya un poco más de fair play, porque así es más, ¿no? Todo el Rommel, lo hemos dicho antes, acumula todos los medios aéreos prácticamente de la Luftwaffe en el Mediterráneo en la batalla de Gazala. No le dice a Auchinleck, ¿quiere que solo le ataque con la mitad de los medios aéreos y así? En fin, está un poquito más empatado. La guerra no es un deporte, ¿no? La Sí. guerra es matar a los soldados enemigos. Das un dato aquí en este segundo libro que de las 4.000, aproximadamente 4.800 toneladas de combustibles que se llegan a enviar en el mes de octubre, me parece que llegan 400 o 600, o sea, un número irrisorio, y que al final esta retirada, ¿no? Ya nos metemos en la retirada que tiene que hacer Rommel ya en dirección a Túnez, se puede medio sostener con la gasolina que le llega por parte de la Luftwaffe desde Creta, ¿no? O sea, es un mini, entre comillas, mini puente aéreo que ya, vamos, se va a reproducir también, curiosamente, en Stalingrado una semana o dos después. Sí. Sí. Los alemanes esto lo hicieron muchas veces, ¿eh? Lo del tema de utilizar la aviación de transporte para enviar a vanguardia gasolina. Sí. Y en Stalingrado y es que en Stalingrado ya el sexto ejército de Paulus lo había usado mientras avanzaba hacia Stalingrado esto. Muchísimas veces se produjo eso. Los alemanes tenían gran maestría en los puentes aéreos. Incluso en el de Stalingrado también demostraron gran maestría, a pesar de que fue un fiasco el puente aéreo, pero por circunstancias claro. completamente ajenas a su voluntad, evidentemente, ¿no? Pero sí que es cierto. Y ahí también se produce, ya había muy mal ambiente entre los alemanes y los italianos, porque los italianos tenían la desconfianza de que los alemanes iban a salir pitando y iban a dejar a las unidades de infantería italianas ahí en la línea del Alamein para que los liquidaran, ¿no? Yo hablando con militares le pregunto, ¿no? Le planteo, la famosa defensa elástica y tal, y ellos así es lo que me comentan siempre, es decir, es prácticamente imposible retirarse en esa famosa defensa elástica, que te retiras poco a poco sin dejar tropas atrás que quedan sacrificadas.